y nos sentíamos todos así con desbalance. No, como dice la Biblia, el cuerpo es débil, pero el espíritu está animoso, ¿verdad? Entonces lo que les decía es que este día no estamos supuestos a hacer. Nosotros en la misión para El Salvador es en junio, y luego la misión de noviembre, que siempre hacemos todos los años. Pero ¿cómo estar tan cerca del Salvador y no venir a visitarlos? Bendito sea Dios. Tenía que llegar. Para mí es una bendición cada vez que llego aquí. Es una bendición. Aquí el Señor me levanta por la fe de ustedes. Me levanta el Señor. Bendito sea Dios. Entonces yo creo que aunque esto no estaba planificado, Dios sí lo quiso. ¿Amén? Y eso es una cita divina. Hoy aquí es una cita divina. ¿Qué es lo grande de la cita divina? Que no es coincidencia de que estemos aquí. Así lo quiso Dios. Y si así lo quiso Dios es porque algo poderoso quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Mira a la persona que está a tu lado. Mira, aunque sea fea, yo quiero que lo mires. Nadie es feo. Somos imagen y semejanza de Dios. Amén. Pero dile, hermano, no me importa lo que digas. No me importa de verdad. No me importa lo que opines. No me importa si juzgas. Dile, lo que importa es que Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Eso. ¡Celebremos juntos! ¡Un grito de júbilo! ¡Santo! Canta conmigo. ¿Qué se pregunta qué ha pasado conmigo? Mira, en el mensaje dicen que ya no soy igual. Es que no pueden comprender. Ese mundo no me puede ofrecer ese gozo que yo siento en Cristo vive en mí. Canta conmigo. La gente se pregunta qué ha pasado conmigo. Piensan y dicen que soy un radical. Es que no pueden comprender. Ese mundo no me puede ofrecer ese gozo que yo siento. Cristo vive en mí. Todos los vamos así. Aleluya. ¡Viva! Cristo vive en mí. Aleluya. Cristo vive en mí. Y no me importa lo que digas, no me importa de verdad, no me importa lo que digas, no me importa si digas, no me importa el donde siempre. Cristo vive en mí. ¡El Salvador! ¡Un grito de júbilo! ¿Quién se pregunta qué ha pasado conmigo? Piensan y dicen que soy
Vamos a acercarnos todos por un momento. Si encuentras en el pasillo por aquí un libro, para que pueda estar entre mi pueblo. Ustedes saben que yo soy salvadoreño, ¿verdad? Hermanos, este año es un año muy especial. Es el año de jubileo. Acontece cada 25 años. El Santo Padre proclamó este año el año de peregrinos de esperanza. Y se abrieron las puertas de la iglesia. La primera fue la puerta de la Basílica de San Pedro. Interesante que la segunda puerta que va a abrir no fueron las puertas de las otras basílicas que se van a abrir más luego, pero la segunda puerta fue en una prisión. El Papa quiso que pusieran una puerta en una cárcel y se abrieron esas puertas para los reclusos, los que estaban ahí, también pudieron pasar por esas puertas. Y esas son las palabras que dijo el Santo Padre. Las puertas están abiertas y todos tenemos esperanza. Y este año es un año de bendición. Muchas
indulgencias plenarias, personas acudiendo a los santuarios, pasando por esas puertas y esperando recibir esas bendiciones. Y así debemos de hacer. Acercarnos al Señor, pasar por esos lugares donde representan nuestra fe. Pero debemos acercarnos para tener ese encuentro personal con Jesucristo. Yo estaba leyendo unos mensajes de una santa, Catalina de Génova, y ella pues decía esas palabras. Ella es muy fuerte hablando sobre el tema del purgatorio, donde la forma como ella lo explica, pues no es así un lugar de dolor, de sufrimiento, sino como un lugar de alegría. Que si llegamos a ese lugar, pues ya tenemos entrada al reino de los cielos, y por eso ella decía así, que era un lugar de alegría. Pero ella decía estas palabras, decía que no todo el mundo va a recibir esas indulgencias plenarias, no todo el mundo. Y explicaba ella que para poder recibirlas, nosotros tenemos que estar bien con el Señor. Decía, hablaba sobre el sacramento de la confesión. Decía que teníamos que acudir a ese sacramento y con mucha constricción y arrepentido, como dice el Santo Padre también, sintiendo la santa vergüenza por el error que hemos cometido y convertido, acudimos a ese sacramento, esperando a través de ese sacramento de sanación recibir la gracia de poder llamarnos hijos de Dios del medio. Que quizás por el error o el pecado que cometimos, perdimos en esa gracia. Yo escucho muchas personas decir, pero hermano, todos somos hijos de Dios, y yo siempre digo, pues, ojalá que sí fueran. Pero la verdad es que no es hasta que venimos a Cristo Jesús que recibimos esa gracia de poder llamarnos hijos de Dios, que es Jesús quien nos convierte en hijos de Dios. Todos somos creación de Dios hasta que llega Jesús a nuestras vidas, y eso es lo importante de ese sacramento de iniciación a la fe cristiana, ese sacramento que se llama el bautismo, que eso es lo que acontece cuando llevamos a nuestros hijos, esas criaturas, a ese sacramento. Ahí reciben el permiso, la unción, la gracia de poder llamarse hijo de Dios. Y no es hasta que llega ese sacramento a su vida, que reciben a Jesucristo, que entonces ahora se pueden llamar hijos de Dios. Escucha lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. San Juan dice así: a todos los que creyeron en Él, ¿en quién? En Jesús, y lo recibieron, se les dio permiso para llamarse hijo de Dios. Si yo necesito un permiso, quiere decir que yo no nací siendo hijo. Es Jesús quien me hace hijo. Y eso es lo que Santa Catalina estaba diciendo, que necesitamos acudir a este sacramento, recibir sanación de todas esas cosas que nos han separado de Dios, que quizás nos ha hecho perder esa gracia de poder llamarnos hijos de Dios. Acudir a ese sacramento, como dice el Santo Padre, arrepentido, sintiendo la santa vergüenza, lo dice así de esa forma. Pero lo que está diciendo es arrepentido, y no solo arrepentido, convertido. ¿Qué quiere decir? Que tú no vuelves a cometer ese error jamás. Cuando tú acudes a ese sacramento, debe ser así. Decidido que no vuelves a fallarle, que no vuelves a cometer ese error. Y claro, es
Es algo difícil, pero tú estás decidido que no quieres volver a fallarle a Dios, especialmente de la forma como le fallaste. Y ahí nosotros recibimos de nuevo esa sanación, la gracia de poder llamarnos hijos de Dios. Y Santa Catalina decía que ahí es donde tenemos que ir primero. Y para poder incluso recibir esas indulgencias plenarias que tanto esperamos, ¿verdad?, en este año. Muchos irán a sus santuarios, a sus basílicas. Y en mes de octubre de este año nosotros vamos a ir a Europa a visitar 4 lugares. Vamos a ir a Portugal, a Fátima, luego a Madrid, al lugar de Nuestra Señora del Pilar. Luego vamos a ir a Francia, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, y luego vamos a llegar a Roma, a pasar por esas puertas de San Pedro, y luego tener un momento con el Santo Padre. Sí, todos este año iremos y queremos hacer todo eso, esperando recibir esas bendiciones que vienen de parte de Dios. Pero escúchame como dice Santa Catalina. Primero vamos a reconciliarnos con Dios. Primero vamos a acudir al confesionario. Primero vamos a hacer las paces con Dios y las paces con el prójimo también. Vamos a reconciliarnos, vamos a estar bien con Dios y así podemos recibir todas las bendiciones de Dios. Cuando yo hablo de fe, yo le digo a las personas que Dios quiere bendecirnos. Que la voluntad de Dios es de sanarnos. Que la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien. Que Dios desea glorificarse en cada uno de nosotros. Dios lo desea. Pero le digo a las personas, eso no es en sí lo importante para Dios. Lo más importante para Dios es que nosotros tengamos esa relación con Él. Porque Él no quiere que nadie se pierda, y eso es lo más importante para Dios. Yo sé que hoy hemos venido muchos buscando esa bendición, buscando esa sanación, buscando esa liberación, y no dudo de que Dios pueda hacer eso. Pero el propósito de todos nosotros estar aquí hoy reunidos es para que salgamos de aquí llenos de Jesucristo. El propósito de esta reunión es para que nadie se pierda, para que a través de Jesucristo todos alcancemos salvación, de que salgamos sanos, liberados, bendecidos. Sí, gloria a Dios, porque Dios quiere y puede hacer eso. Pero mi querido hermano, eso no es lo más importante. ¿De qué sirve, dice la Biblia, alcanzar el mundo si nuestra alma se pierde? ¿De qué sirve? Y quiero decirte algo, puedes entrar al reino del cielo, al reino de Dios en silla de ruedas, como puedes entrar al infierno caminando. Amén. Porque eso no es lo más importante para Dios. Y el propósito de esta reunión es para que nosotros salgamos de aquí llenos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero en esta tarde testimonios nuevos. Quiero contarle al mundo lo que Dios hace. Pero quiero contarle al pueblo, al mundo, de que hay una nación santa, una nación de fe, una nación llena de Dios. Amén. Y eso es lo más importante. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, este año, y yo espero que escuches esta parte porque es importante. Mira, yo no sé cuál es tu relación con Dios. Reconozco el error que tú has cometido, cómo le fallaste a Dios. Quizás el enemigo que anda como león rugiente, siempre buscando a quien devorar. Quizás el enemigo está utilizando esa falta, para distanciarte de Dios. Y quizás te está diciendo, tú no eres, o quizás él te está diciendo, tú no eres digno
de estar ante la presencia de Dios. Y quizás utiliza a otras personas para señalarte y para decirte: tú no eres digno de estar ante la presencia de Dios. Pero yo quiero decirte algo, y esto es lo importante de este año. Las puertas están abiertas, mi querido hermano, que quiere decir que todos tenemos esperanza. Y que no importa el error más grande que tú hayas cometido, porque el más grande es el amor de Dios. Y si tú pasas por esas puertas, mi querido hermano, y llegas donde está Jesucristo, llegas donde está el Señor no te va a rechazar. El Señor va a cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en gozo. El Señor va a tomar ese pecado y lo hará desaparecer. Y te revestirá tus ropas de boda, mi querido hermano. El Señor te hará digno. Y no importa el error que tú hayas cometido, porque el más grande es el amor de Dios. Amén. Mira a la persona que está a tu lado, dile: hermano, más grande es el amor de Dios. Más grande es el amor de Dios. En este año eso es lo que debemos de estar enseñando. Perdón, amor, misericordia. Y sé que hoy aquí hay muchos de nuestra comunidad, de la comunidad a la cual pertenezco, los misioneros de Jesús, y quiero decirle a ellos, ¿verdad? Todos los que están aquí, que ese es el mensaje que tenemos que estar predicando en este año, que tenemos que estar enseñando en este año. Este no es el año para estar señalando, criticando y para estar separando a las personas de Dios, que a veces nos convertimos en un club exclusivo. Este año las puertas están abiertas, mi querido hermano, y todo aquel que se acerque, todo aquel que vuelva, todo aquel que llegue arrepentido y convertido será recibido por el Señor. Ese año, mi querido hermano, es el año del Padre que recibe del Hijo, que lo tenía todo y se fue al mundo y malgastó todo lo que tenía. Este año, mi querido hermano, el Padre está esperando por ese Hijo que se ha perdido en el mundo. El Padre lo está esperando para formar una gran fiesta al Él regresar. Está esperando para revestirlo. Está esperando para ponerle en un anillo, hacer un nuevo pacto con esa persona. Sí, yo le doy gracias a Dios que no es el hombre quien busca, porque si fuera por el hombre nadie entraría al reino de los cielos. Nadie entraría al reino de los cielos, pero es Dios. Es Dios quien nos recibe, es Dios quien no quiere que nadie se pierda. Y si nosotros nos llamamos misioneros de Jesús, mi querido hermano, esa es la misión nuestra, que nadie se pierda. Y tenemos que volver y ir a donde esas personas que quizás hemos rechazado, quizás hemos expulsado, ir en busca de cada uno de ellos y decirle: vuelve a la casa del Padre. Mira a la persona que está a tu lado y dile: hermano, vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la casa del Padre. Mira, es el enemigo que busca separación. Es el enemigo que busca la división. Es el enemigo que no quiere que nosotros alcancemos amistad con Dios. Él no quiere que nadie se salve. Pero Dios es diferente. Y Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Sí, mi querido hermano. Yo siempre digo que pueden haber muchas razones por las cuales nosotros no vemos bendición en nuestra vida. Muchas razones. Pero hay dos cosas que siempre en dos cosas. Una es la parte espiritual. Como nosotros estamos con Dios, la relación que tú y yo tenemos con Dios. Y la otra es cuestión de fe. Lo que nosotros estamos creyendo y lo que nosotros estamos esperando del Señor. Pero eso es lo más importante. La parte espiritual. Y de nuevo, ¿de qué sirve que alcancemos el mundo si nuestra alma se va a perder? ¿De qué sirve? Primero vamos a buscar al Señor. Primero vamos a reconciliarnos con Dios. Vamos a arreglar las cuentas con Dios.
Más yo le digo a las personas, antes de pedirle a Dios, antes de yo acercarme a pedirle a Dios, debo ir primero a reconciliarme con Él. Primero con Él. Hacer las paces con Él. Entonces, cuando ya tenga esa amistad con Dios, entonces pedirle por las cosas que yo necesito, pero primero debo de estar bien con el Señor, debo de tener una relación con Dios. Mira, yo conozco muchas personas que tenían enfermedades grandes, personas que tenían circunstancias grandes, que pedían a Dios, y que el Señor nunca se manifestaba, nunca les concedía lo que estaban pidiendo. Y no es hasta que estas personas se volvieron a Dios, se reconciliaron a Dios, se hicieron amigos con Dios, que Dios ahora les concede, les bendice, que Dios ahora los hace prosperar. Es que tenemos que entender que así es. Si lees el Viejo Testamento, todo comienza con eso. Comienza con nosotros cumpliendo, guardando los mandatos y estatutos de Dios, cumpliendo con la voluntad de Dios. Y entonces, dice la lectura simple, entra la palabra entonces vendrán estas bendiciones, entonces vendrá tu milagro, entonces vendrá tu sanación, entonces tu hogar será bendecido, entonces tus hijos serán bendecidos, entonces vas a prosperar en todo lo que emprendas. Esa palabra entonces significa que hay condiciones para que esas bendiciones nos alcancen. Y hay que entender que son privilegios que Dios concede a aquellos que tienen una relación con Él. Que a veces queremos esos privilegios, pero no viviendo conforme a la voluntad de Dios, y no es así como funciona. Tenemos, mi querido hermano, que cumplir, tener esa amistad, tener esa relación con Él. Entonces Dios obrará en nuestras vidas. Perdonar, decía en el comienzo. Perdonar también. Esto es un año para nosotros perdonar. Sí, perdonar a ese esposo, perdonar a esa esposa, perdonar a tus padres, perdonar a tus hijos, perdonar a tus hermanos, perdonar a ese vecino. Este es un año de nosotros reconciliarnos con él, con ellos. Y escucha lo que dice la Biblia. Para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, tenemos que reconciliarnos con el mundo, con esas personas que están adentro del mundo. Y a veces, mi querido hermano, no queremos saber nada de ellos, pero que tenemos que entender que para nosotros recibir el perdón de Dios, nosotros primero tenemos que estar dispuestos a perdonar. Es interesante el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 22 en adelante. Dice así Jesucristo: los discípulos estaban viendo que una higuera que él había maldecido el día anterior, hoy estaba seca hasta las raíces. Asombrados que estaban muertas, señalaron la higuera y le dijeron: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado hasta las raíces. Y se volvió a Jesús hacia ellos y le dice a ellos: tened fe en Dios. Versículo 22. Versículo 23 ahora le dice: porque de cierto te digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate el mar, y si no dudare en su corazón, eso que tú dices será hecho. Versículo 24: y cuando estés orando, todo lo que tú pidas en la oración, creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Versículos de poder. Y todo comienza con nosotros teniendo fe en Dios. Ahora de repente viene Jesús y dice esas palabras en el versículo 25. Y dice: y si tienes algo en contra de tu hermano, ve y perdónalo, pídele perdón, para que tus pecados sean perdonados. Interesante, como que este versículo no tiene que ver nada con esos versículos de poder. Pero viene Jesús y dice esas palabras. Y si tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón para que tus pecados sean perdonados. Perdónale para que tus pecados sean perdonados. Y es interesante porque lo que está diciendo Jesucristo es que
para que nosotros movamos nuestras montañas, ¿verdad? En nuestra comunidad decimos mucho eso en las dinámicas, ¿verdad? Moviendo montañas, sí, para que esas montañas se muevan, mi querido hermano, en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar libres de pecado, eso es lo que nos está diciendo Jesucristo. Y para que el Señor me perdone a mí, yo tengo que perdonar a todas esas personas que me han hecho daño a mí. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Si quieres mover las montañas, si quieres que tus oraciones sean escuchadas, tienes que estar libre de pecado. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Difícil poder perdonar, especialmente a todas esas personas, ¿verdad? Que quizás nos han hecho mal. Que a veces venimos arrastrando todo ese odio, ese rencor, ¿verdad? Que si no hablamos en el momento, si no logramos perdonar en el momento, se convierte en odio, se convierte en ira y se convierte en pecado. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que nuestro odio no pase más de un día, porque entonces se convierte en pecado. Nuestro enojo, no pase de un día, porque se convierte entonces en odio, se convierte en ira, y ahí estamos pecando. Cualquiera se puede enfadar, cualquiera se puede molestar. El mismo Jesucristo en ese capítulo de San Marcos, después que maldice la higuera, se fue al templo. Y cuando llegó al templo, ahí se encontró que estaban profanando el templo y sacó a todas esas personas que profanaban el templo, diciendo que habían convertido su casa en una cuna de ladrones, en una cuna de ladrones. Y los expulsó molesto, él estaba con ellos y limpió el templo de todas aquellas personas. El mismo Jesús se molestaba, el mismo Jesús se enojaba, había momentos que se enfadaba, pero que eso que estamos sintiendo no pase más de un día. Si has tenido un momento fuerte con tu esposo, con tu esposa, no se acuesten enojados. Si has tenido un momento difícil con tus hijos, que ese enojo no pase más de un día, porque entonces, mi querido hermano, se convierte en algo que puede destruir nuestra vida espiritual y destruir hasta nuestra familia. Hay que perdonar. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Pero sabes, mi querido hermano, si nosotros no somos capaces de perdonar, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros. Y ahí es donde tenemos que llegar. Ustedes han escuchado un testimonio que yo cuento, un domingo de milagros, una señora que yo ese domingo de milagros y oramos, estábamos en el momento de la oración y yo pedí a las personas que habían sanado que pasaran a la parte del frente donde estaba la tarima, y mucha gente empezó a pasar para ser entrevistado, para que ellos contaran su testimonio. Y entre esas personas pasó una señora llorando, estaba la señora, y se acercó a los hermanos que la estaban entrevistando, y ella le preguntaron de qué el Señor la había sanado, y ella viene y dice: pues el Señor me sanó de un cáncer que tenía regado en mi cuerpo. Incluso cuando está hablando, cuando la miré, veía que aquí en el cuello, el lado izquierdo, tenía una masa, tenía un tumor grande, la masa. Pero ella, llorando y lleno de esperanza, dijo: yo creo que el Señor me ha sanado. Y cuando ella dijo eso, yo sentí algo en mi corazón, unas palabras para ella. Y yo le dije: hermana, el Señor te quiere conceder eso que usted ya cree tener, ¿verdad? Porque Jesús dijo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 23, él dijo: cuando estés orando, dijo, todo lo que tú pidas en la oración, creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Ella, llena de fe, de esperanza, después del mensaje, todas las oraciones que hicimos, ella creía que Jesús la podía sanar.
Y yo le dije, el Señor te quiere sanar. Pero antes de que Él te sane, usted tiene que perdonar a todas esas personas que tanto daño te han hecho. Y dije eso y esa señora de repente, de lágrimas de gozo, se convirtieron en lágrimas de furia. Y dijo, yo perdonaba a esas personas que tanto daño me han hecho. Perdonar a mi padre que llegaba a mi casa ebrio, borracho, y entraba a mi habitación para violarme. Yo perdonar a mis hermanos que borrachos con mi padre se turnaban conmigo. Perdonarlos. Han destruido mi vida. Yo ni he podido continuar con mi vida, ni he podido conocer a una persona, hacerme en mi familia, porque por todo el daño que me han hecho, perdonarlos, yo deseo que estuvieran muertos, así dijo él, delante de aquella multitud de gente. Y quizás ella tenía mucha razón por lo que estaba diciendo. Quizás los demonios verdaderos eran aquellos que le habían hecho daño. Sí. Y quizás era una situación verdadera, difícil. Pero ¿cuál es el problema? Aquí y yo continué hablándole a la señora. El problema está en que si nosotros no perdonamos, especialmente esas personas que tanto daño nos han hecho, si nosotros no nos perdonamos, no podemos recibir perdón de Dios. Escucha lo que la Biblia dice, porque la Biblia es clara con todo esto. La Biblia dice que de la forma que nosotros medimos, seremos medidos. Yo siempre digo a las personas cuando estamos hablando de fe, yo le digo, tú quieres ver bendición en tu vida, hacer bendición en la vida de otro primero. ¿Quieres que Dios te atienda? Atiende a otro primero. ¿Quieres que Dios supla tu necesidad? Suple la necesidad de otro. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona. Perdona, especialmente esas personas que tanto daño te han hecho. Y miren, esto suena irónico, pero es la verdad. Quizás esa persona, incluso escucha eso, quizás esa persona que tanto daño te ha hecho, quizás se arrepintió, se convirtió y esté viviendo una vida como Dios mande y Él se salve y tú te condenes porque nunca fuiste capaz de perdonarte. Irónico eso. No tiene sentido eso. Pero así es. Y hay personas que viven arrastrando un pasado por muchos años. Cosas que acontecieron, cosas que pasaron en su pasado, cosas que pasaron en su niñez, su infancia, con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos. Cosas que marcaron su vida, que la viven arrastrando hasta el día de hoy. Y quizás no has podido continuar con tu vida porque vives arrastrando tanto peso en tu vida. Y no vale la pena seguir arrastrando con esas cosas. Es tiempo de cortar con todo eso. Es tiempo de dejar ese peso atrás. Y es tiempo de empezar a vivir una nueva vida que Cristo nos ofrece. Que solo nos puede ofrecer si nosotros estamos en paz. En paz con Él y en paz con el mundo. Necesitamos perdonar. Perdonar es sanar. Y yo sé que quizás nos cuesta. Pero como yo siempre digo, nosotros no caminamos solos. Nosotros caminamos con Jesucristo. Y Jesucristo está ahí para ayudarnos. Y cuando tú no puedas, Él te dará las fuerzas para que puedas. Para que puedas. Dice la lectura que todo lo puedo en Él, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo. No en algunas cosas, en todo. Especialmente cuando no tenga las fuerzas para poder perdonar a esa persona que tanto daño me hizo. Tú pídele a Jesucristo que te dé las fuerzas para poder lograrlo. Porque solo de esa forma tú podrás experimentar la misericordia de Dios en tu vida, mi querido hermano. Solo de esa forma podemos vivir en gracia.
Ese año es un año para todos acercarnos a Dios. En especial esas personas que nosotros estamos señalando y indicando que no pueden pasar por esas puertas. El Santo Padre dijo que están abiertas, muy abiertas, y que hay esperanza para todos, no para algunos, para todos, dijo el Santo Padre. Y esa es la voluntad de Dios. Yo le dije a esta hermana, empecé a hablar de todas estas cosas que le estoy hablando. Ella empezó a llorar y veía que ella se encontraba atrapada entre el dolor, atrapada entre aquellas memorias, y con el deseo que quizás de salir de esa situación, de esa circunstancia, pero quizás no teniendo las fuerzas para poder hacerlo. Y le dije al hermano, ¿usted quiere hacer una confesión? Y la llevé a uno de los sacerdotes que estaba ahí, el padre, quien le conozco. Y lo llevé y le dije, padre, ella quiere confesarse. Y ella empezó a confesar todo eso que ella sentía en su interior. Y dice el padre, quien le conozco, esas palabras. Dice que cuando él la miraba, mientras ella se confesaba, él que en el comienzo veía el tumor, la masa aquella enorme que tenía en su cuello. Él tenía que hasta parpadear porque no podía creer lo que estaba viendo mientras ella confesaba aquel error, el tumor, como para él el tumor iba haciéndose pequeño, achicándose. Y llegó el momento que cuando ella cuenta todo lo que tenía que contar y el padre la absuelve de todo aquel mal que ella sentía en su corazón, cuando el padre la absuelve y cuando él la mira, el tumor ya no estaba en su cuello. La señora se fue y no volvió hasta el otro domingo de milagros que realizamos desde hace cada dos años. Para el siguiente, en 2 meses volvió. Y cuando llegó el momento de los testimonios, de nuevo pasó ella. Y cuando pasó ella, esa vez con mucha alegría y con sonrisa en su rostro, sacó unos documentos y enseñó y le dijo todo lo que estaban ahí. Yo fui la mujer que llegó aquí con cáncer en todo mi cuerpo, odiando a su padre, odiando a sus hermanos. Ella dice, yo recibí sanación completa ese día. La primera sanación que recibí fue la sanación del cáncer de mi alma. Aquel odio, aquel rencor que yo tenía, yo pude perdonar a mi familia. Señor me sanó, me liberó de ese mal. Y no solo me liberó de ese mal, cuando regreso donde los médicos y me vuelven a examinar, aquel cáncer que estaba regado, que había hecho metástasis en todo mi cuerpo, había desaparecido para la honra y gloria de Dios. Estaba completamente sana para la gloria del Señor. Entonces Santa Catalina dice que tenemos, para recibir las bendiciones de Dios, tenemos que estar bien con el Señor. Y eso es lo primero que debemos de hacer. Incluso antes de pedirle algo a Dios, tengo que primero tener amistad con ese Dios. Estar bien con ese Dios. Eso es lo primero que debo hacer. Quizás primero debo hacer una buena confesión. Hacer las paces con Dios. Entonces, acercarme a Dios para pedirle a Dios. Entiendo, hay personas que me dicen, hermano, mire, está bien, entiendo todo esto. Pero ¿qué hay de esas personas que llegan a sus encuentros y de repente sale caminando, de repente sale viendo, de repente sale escuchando? ¿Y qué hay de esas personas? Hermano, ni que nunca, ni a la iglesia han ido, pero recibieron su milagro, y eso es cierto. Dios a veces se manifiesta de esa forma, pero quiero explicar esto. Dios se manifiesta para que nosotros veamos de que Él existe, veamos de que Él es real. Los testimonios son la evidencia de que ese Dios que no se ve existe, de que Dios escucha nuestras
que logra la fe del pueblo. Sí, se manifiesta, nos deja ver, nos deja contemplar su gloria, pero hay de nosotros, y esto es lo que le digo a las personas, porque es el bíblico también. El mismo Jesús reclamó a ciertos lugares donde él iba, y él decía, si en aquel lugar, si hubiesen visto lo que ustedes han visto, si en Sodoma, si en aquellos lugares hubiesen visto lo que hoy se ha manifestado aquí hace tiempo, que se hubiesen rasgado su vestidura, hubiesen puesto cenizas sobre su cabeza, se hubiesen arrepentido y convertido a Dios. Y le dicen, pero cuando ustedes no se convirtieron, cuando ustedes vieron y no se convirtieron, a ustedes les pasará peor de lo que pasó con aquellos otros lugares. Sí, el Señor se manifiesta para que nosotros nos creamos y nos convirtamos a Él. Y hay de nosotros, yo siempre digo a las personas, mira, es mejor no ver, es mejor no recibir, porque si eso no nos lleva a una nueva vida en Cristo Jesús, ese testimonio que llega a nuestras vidas, ese testimonio en algún momento nos va a juzgar. Nos va a juzgar. Yo estuve con mis hermanos misioneros en la convención en Colombia y yo me decía, y ellos después pueden testificar que yo dije eso. Y yo le decía a los hermanos que en mi caminar he visto miles y miles de testimonios. Miles y miles de testimonios. Y he recibido testimonios propios y he visto testimonios en otras de personas. En tantos años de caminar le decía a mis hermanos, todos esos testimonios que yo he visto o que he experimentado, al final me van a juzgar. Me van a juzgar. Porque Dios me va a pedir cuenta por todas esas cosas que manifestó, que yo vi o que presencié o que recibí. Si eso no nos lleva ahora a creer, a tener un encuentro, una relación con Dios, mira, peor será. Es mejor no contemplar la presencia de Dios. Si eso no nos va a llevar a tener un encuentro con el Señor. No creo que me están escuchando en esta tarde. Amén. Y vuelvo a repetir lo que decía al comienzo. Al Señor no le importa. No le importa que tú salgas viendo. No le importa que el cáncer que estaba regado en todo tu cuerpo desaparezca. No le importa que tú salgas caminando. No le importa que tú salgas escuchando. Al Señor no le importa esas cosas porque no son importantes para Él. Él lo hace porque quiere y puede hacerlo. Lo importante para el Señor es que nadie se pierda. Amén. Para eso llegó Jesucristo. Para eso murió por nosotros en la cruz. Amén. Llegó para redimirnos, llegó para salvarnos, para que nadie se pierda. Y eso es la voluntad de Dios. Y eso tiene que ser la voluntad nuestra también. Buscar al Señor. Buscar al Señor. Y de nuevo, ¿qué importa? ¿Qué importa que no reciba? Aquella señora cuando lloraba decía, yo sané completamente. Sané de la peor enfermedad que tenía, el cáncer que tenía en mi corazón que me estaba quemando el mundo. A esa muerte eterna. La otra, claro, quizás marchitaba el cuerpo, que cáncer que tenía en su cuerpo, quizás podía quitarle su vida, su cuerpo terrenal, pero no la vida eterna. Tú puedes entrar al reino de los cielos con enfermedad, con impedimentos, pero como decía, también puedes entrar al infierno caminando. Amén. Este año es muy especial. Este es el año que estamos invitando en el mes de marzo, entonces nos vamos a reunir con todos los líderes del mundo de nuestra comunidad en la ciudad de Detroit, Michigan. Y este año le estamos diciendo a los misioneros, este es el año que tenemos que salir
que tenemos que llegar a nuestros barrios, a nuestras comunidades, que tenemos que ir puerta a puerta, que tenemos que decirle a las personas, las puertas están abiertas. Ir a esas personas que quizás el mundo ha rechazado, que el mundo ha olvidado, que el mundo ha marginado, y donde esas personas y decirles las puertas están abiertas, tú tienes esperanza. Todas esas personas, decirle el Señor te está esperando. Y mi querido hermano, los jóvenes de esa comunidad tenemos una misión grande. Jóvenes, tenemos que salir afuera, hay que revolucionar como decimos en nuestra comunidad, hay que llevar a los jóvenes que se están perdiendo a tener ese encuentro personal con Jesucristo, hablarle a tu amigo, hablarle a tu amiga, aunque quizás tú conoces todo lo que él está viviendo, experimentando, decirle no hay necesidad de estar así, tú tienes esperanza, el Señor está esperando por ti, las puertas están abiertas, regresa al Padre. Ese es el año, mi querido hermano, para nosotros convertir, sí, llevar a estas personas a tener ese encuentro con Cristo Jesús, mi querido hermano. Yo creo mucho en este país, yo creo mucho en la fe de este país, mi querido hermano, y debemos todos no someternos a los criterios de este mundo que nos quiere llevar por otros caminos. Este país, a pesar de las circunstancias, a pesar de los conflictos, de la guerra, de la pobreza, mi querido hermano, este país siempre ha sido un país de Dios. Este país siempre ha estado pegado al Señor y por nada abandonen al Señor y debemos de volver a las raíces. Vamos, mi querido hermano, sí, a utilizar los testimonios que Dios nos da. De todos tenemos testimonios. Si hoy le preguntara a ustedes cuántos en algún momento de su vida han visto el poder de Dios en su vida, todos levantarían la mano. ¿Cuántos han visto el poder de Dios? ¿Cuántos han visto el poder de Dios en su vida? Todos. Pues ese testimonio no es para que lo archivemos en el olvido. Ese testimonio es para que lo contemos, para que lo hablemos, porque como decía en el comienzo, es la evidencia de que ese Dios que no se ve existe. Es la evidencia de que el viento no se lleva en nuestras oraciones, en sus palabras. Es la evidencia de que tenemos un Dios que honra fe. Ese mundo para que crea en Jesucristo. Hablar bonito no es suficiente. Es como decía el apóstol Pablo, mi predicación no vino solo con palabras, sino con demostración de poder. Esos testimonios que todos ustedes cargan es para que nosotros salgamos de este lugar y contemos al mundo de que Dios es real, de que Dios está vivo y lleno de poder, que es tiempo de que nos volvamos y nos convirtamos a Él. Sí, hay que andar, mi querido hermano, de esta forma como si el tiempo se nos acaba, salir a las calles a proclamar el reino de Dios, mi querido hermano. La verdad es que nadie sabe cuando el Señor vendrá, pero tenemos que vivir así. Vivir como que el tiempo se nos acaba, vivir como que ese es el último momento, mi querido hermano, y llegar a todo el mundo, comenzando por nuestras familias, y empezar a hablarle de un Dios que está vivo, de un Dios que está lleno de poder, pero hablarle especialmente de que ese Dios les ama, de que ese Dios vive preocupado por él, por ella, que ese Dios se interesa por ellos, que regresen al Padre. Y yo creo, mi querido hermano, que podemos hacer algo maravilloso en este país. Podemos transformar este país. Si el único que lo puede transformar, mi querido hermano, no hay ningún hombre y tampoco ningún partido político. Quiero decirle algo, mi querido hermano. El secreto ustedes siempre lo han tenido. Yo desde que vine a este país, que pisé esta tierra santa, vi un pueblo que creía en Dios, vi un pueblo que dependía de ese Dios, y por nada ni nadie cambien ese pueblo, porque la salvación de ese pueblo está en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero hoy vamos a hacer un llamado. Vamos hoy a entregar nuestro corazón al Señor. Vamos hoy como si fuera el comienzo.
Y quizás tú has pasado por retiros de por sus llagas, has pasado por escuelas de fe, has pasado por todo, en los cenáculos, todo. Pero hoy vamos a hacer un llamado y vamos a tener un encuentro con Jesucristo y vamos a pedir al Señor que nos renueve hoy. Nos renueva esa fe que quizás se ha contaminado, que quizás se ha debilitado, una fe que ya no es persistente, una fe que no persevera, una fe que ya se ha ido debilitando, que vamos con el Señor cuando queremos, cuando podemos, pero ya no estamos viviendo ese primer amor, ya no estamos viviendo como el Señor, como aquel momento cuando conocimos al Señor. Esa llama nunca se puede apagar. Y cuando nos sintamos así, débiles en la fe, no olvidemos que está Jesús con nosotros. Esas son señales, son alarmas que nos están diciendo que algo no está bien, pero es algo que nos están diciendo que podemos volvernos a Dios, podemos volvernos al Padre. Yo mismo sé cuando estoy débil, yo mismo sé cuando algo no está bien y cuando está así yo busco dirección espiritual, voy a mi director espiritual, busco mi oración, vuelvo a las raíces, vuelvo a mi oración de las 4:30 de la mañana. Sí, me recuerdo que mi obispo una vez tenía tumores en mis cuerdas vocales. Me recuerdo que habíamos llegado al Madison Square Garden, el coliseo más famoso del mundo. Estaba lleno, ese lugar lleno. Incluso se rompió un récord de tantas personas que habían llegado ahí. Habíamos hecho un esfuerzo grande para que eso se lograra. Y cuando llegó ese día yo no podía hablar. No podía hablar porque tenía 3 tumores en mis cuerdas vocales. Y yo me recuerdo que cuando me dieron esa noticia me debilitó. Yo siempre he vivido con condiciones médicas y siempre creyendo en el Señor me ha sanado, me ha orado. Pero cuando me dijeron que los tumores estaban en mis cuerdas vocales, todo lo que yo soy es con mis cuerdas vocales. Con mi cuerda vocal yo hablo de Dios, yo oro a Dios, yo canto a Dios. Y me dijeron que esos tumores iban a paralizar mis cuerdas vocales. Y no solo eso, me estaban quitando la respiración. Y me dijeron que no sabían si yo iba a poder hablar o cantar de nuevo. Yo me recuerdo que esa noticia me debilitó. Y me recuerdo que fui a mi obispo, a Monseñor Josué Yondo, y me recuerdo que me vio que estaba mal. Y le doy gracias a Dios por esas personas que han escuchado el mensaje de fe. El mensaje se ha predicado por más de 40 años. Si ese mensaje no cayó en lugares que no eran fértiles, esas personas se me acercaron a mí. Me recuerdo que el obispo me tomó de los hombros, y él es vasco y es brusco, y me tomó de los hombros y me dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? Porque me vio que mi tablado me salían las lágrimas y me decía: ¿qué te pasa? ¿Dónde está aquel que tanto predica de las llagas de Cristo? Me decía: ¿dónde está aquel que ha hecho famosa esa frase de las llagas de Cristo? ¿Dónde está ese que anima a otros a ir a las llagas de Cristo? Fui donde mi madre, fui donde mis tías, que también me vieron mal. Y ellos me dijeron: ¿por qué estás comportándote así? ¿Por qué está esa tristeza? ¿Por qué tanto desánimo? ¿Dónde está esa fe que tú tanto predicas? Y me dijeron ellos: vuelve a las raíces, vuelve a esas llagas, vuelve a Cristo Jesús. Sí, somos de carne y hueso y todos vamos a experimentar miserias humanas, debilidades en nuestras vidas, sí, tentaciones, mi querido hermano, tantas cosas que llegan a la vida, y especialmente en aquel que dice creer en Jesucristo, seguir a Jesús. Pero no nos olvidemos que no estamos solos, que con el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que esté tratando de robar, matar y destruirnos. No nos olvidemos que del lado de nosotros camina el campeón de campeones, el rey de reyes, Jesucristo el Señor. Y podemos ir donde Él y pedirle: Señor, dame la fuerza. Y Él nos va a ayudar. Sí. Lindo irnos donde el Señor y mostrar nuestra miseria humana. Humillarnos delante del Señor. Sí. Que haya Dios obra en nuestras vidas.
Él lo puede hacer para y te levantará y te sacará de aquel pozo y te llevará al castillo. Amén. El Señor te revestirá de nuevo y te hará digno de poder estar en presencia de Dios. Amén. Hoy vamos a orar. Vamos a orar hoy aquí. Pero yo pido que la primera parte de esta oración, le pido a Dios que nos sane de todas esas cosas que nos ha apartado de Dios, que nos ha desviado del Señor. Pedir al Señor que nos libere y nos sane de todo lo malo. Pedir a Dios que rompa las ataduras. Pedir al Señor que nos sane del orgullo, de la soberbia, de la vanagloria, de todas esas cosas que a veces nos creemos. Yo me recuerdo que cuando yo me estaba muriendo, estando en aquella cama del hospital, muriéndome, el Señor me decía que por su llaga yo había sido curado. Y ahí me estaba muriendo y no entendía lo que el versículo me estaba diciendo. Y yo me recuerdo que le dije al Señor esas palabras: o esto es mentira, refiriéndome a la primera de Pedro 2:24, a las llagas de Cristo, o todo eso es mentira. Yo verdaderamente no he tenido un encuentro personal contigo, y en ese momento yo escuché una voz tan clara como la voz que tú estás escuchando, que me dijo: hijo mío, tú no me conoces. Y yo soy segunda generación de misioneros. Mi madre, mi padre, mis tíos, todos servían al Señor, todos cantaban, todos ministraban, todos estaban entendidos, y nosotros nacimos en ese ambiente. Mi vida no fue café una atada al mundo. Si te digo que yo fui rescatado de las drogas, del alcohol, de las malas, pandillas, fiestas, esa nunca fue mi vida fue una siempre protegida en la iglesia. De la edad de 12 años, a pesar de todas mis complicaciones de salud, yo empecé a servir, cantaba con ellos. Pero esa voz me decía que yo no le conocía. Y me recuerdo que me molesté. Me recuerdo que me enfadé en ese momento porque entró el orgullo, la soberbia, y le dije al Señor que no te conozco. Mi juventud he podido tener por estar en esas cosas, y volvió la voz y me dijo: tú no me conoces. Y yo quería conocerlo en todo lo que hacía, en mi experiencia, en los retiros, en las misiones, en todas esas actividades, en mi canto. Pero qué lejos estaba de él. Era pura apariencia, pura engaño. En ese momento entendí lo que el Señor me estaba diciendo. Y yo me recuerdo que como pude, ahí enfermo, delicado, me bajé de aquella cama y me posté de rodillas, y llorando como un niño le dije: Señor, es verdad, yo no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Y ese día, con esas palabras, yo morí a todo lo que yo me creía. Porque a veces somos muy creídos, y a veces nos creemos hasta más grandes que Dios, mi querido hermano. Y a veces no hay espacio para que Dios pueda habitar en nuestra vida. Y ese yo tiene que desaparecer para que Dios pueda vivir en nuestras vidas, para que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Es como Juan el Bautista, cuando le dijeron: anda otro por ahí, otro hablando, otro predicando. ¿Qué dijo Juan? Y él no se molestó. Él era el protagonista en esos tiempos. Y Juan no se molestó. ¿Qué dijo Juan? Conviene que yo disminuya para que él pueda crecer. Conviene que disminuyamos todo. Tenemos que morir a ese yo que puede ser nuestro peor enemigo. Hacer espacio en nuestra vida para que Dios pueda ser en nosotros. Sí, acercarnos a Él, humillarnos delante de Él, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Hoy, como si fuera el comienzo, vamos a pedirle al Señor hoy, como si nunca hubiésemos tenido ese encuentro con el Señor, decirle: Señor, yo te necesito en mi vida. Mi vida se pierde sin ti. Mi vida no existe sin ti. Mi vida no es nada sin ti. Y decirle:
Hoy abro las compuertas de mi corazón. Y no te voy a decir que lo busques hoy, porque eso es una mentira, como decía un obispo. El que nos busque es Él. Y el que está tocando la puerta de tu corazón es Él. Y Él no solo está pidiendo que hoy tú le abras las puertas de tu corazón y lo dejes entrar a tu vida y lo dejes ser Señor y Salvador. Sí, hoy, así como estamos celebrando este año que las puertas están abiertas, las primeras puertas que se tienen que abrir hoy son las puertas de nuestro corazón y dejar que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Y si nosotros hacemos eso, nosotros vamos siempre a contemplar la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar.